A ver, porque digo, es que va súper lento. Las Vale. cosas que no entiendo. Hola amigo de acá, Andrés Carino, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Mira, hoy estoy súper contento porque tengo aquí un amigo, un gran profesional y una gran persona y vamos a tener una entrevista súper bonita, por lo tanto le digo que conecten ya, desconecten la mente y empiecen a conectar el corazón, ¿no? Muchas veces cuando hago la charla suelo decir esto porque en vez de desconectar el móvil, desconecte la mente consciente y empieza a sentir y a sentir todo lo que vamos a hablar hoy, que es súper importante. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a Juan Ignacio Vila Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo Mucho, remito mucho a calor. mucho calor. Él está en Madrid y yo aquí en Tenerife y la verdad que creo que en Madrid está peor, porque por lo menos aquí de vez en cuando tenemos mucho microclima, podemos movernos y de hecho ayer estaba en Santa Cruz había 28 grados, donde vivo yo, bueno, casi 30 grados. Me mudé a La Rotava, a otro sitio del norte de aquí, como se le llama la isla, y había 22 grados y estaba la llovina, o sea que Me gusta. todo lo de aquí para el verano lo vamos para el norte. Bueno, entonces ya yo lo remito al canal que ya le hicimos una entrevista a él hace tiempo, la verdad que fue muy bonita, a la gente le gustó muchísimo. Y entonces ya se pueden ver la anterior, pero vamos con esta. Y brevemente, ya, pero bueno, ya mucha gente te conoce, pero brevemente, para que todavía no te conocen, Juan Ignacio, ¿te puede presentar un poquito? ¿Quién es Juan Ignacio Vila Rodríguez? ¿Por qué no Juan Ignacio Vila Rodríguez? Pues bueno, Nacho, para ser más cómodo, Nacho Vila. Pues Nacho Vila es un profesional que lleva 24 años en el sector de los recursos humanos, sobre todo de empresas, lo que ha sido toda la vida desarrollo de negocio dentro del mundo del trabajo temporal y la consultoría de recursos humanos. Y bueno, pues es a lo que me he dedicado toda la vida y lo que sé, ¿no? Lo que es el contacto con cliente y el ofrecer soluciones dentro del mundo del empleo. Y es a lo que me he dedicado hasta hace 2 días, como aquel que dice, ¿no? Ahora he pegado un giro que me imagino que luego lo hablaremos, aunque bueno, siempre un poco también relacionado con el mundo de la empresa, de los recursos humanos, y a eso es a lo que me he dedicado toda la vida. Muy bien, muy bien. Y por cierto, quería preguntarte, la primera pregunta era esta, o sea, me habla un poquito de tu experiencia en general como director comercial, ¿no? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, los problemas que te surgían mayoritariamente durante todo ese proceso de, porque como ha sido muchos años, ¿no? Los problemas que más te encontraba, por ejemplo. En estos 24 años, imagínate, ha habido de todo. Desde épocas de bonanza, que como digo yo, no hacía falta ni salir a vender porque te venía casi el negocio a llamar a la puerta, a épocas, sobre todo en el mundo del empleo, como fue la crisis del año 2008, ¿no? Bueno, pues ahí la verdad que fue un año muy, muy, muy duro, porque se juntó tanto, por un lado, las empresas no contrataban bueno, pues eso, y luego, bueno, por la competencia, ¿no? que teníamos dentro del sector, ¿no? Y recientemente, pues también otra dificultad que nos hemos encontrado es con, yo digo entre comillas y de manera irónica, con nuestra querida reforma laboral, ¿no? Que se aprobó en abril del año pasado y que todavía no hay quien la coja por ningún lado, o por lo menos yo sigo sin entenderla. Y bueno, pues eso se ha notado, con lo cual, bueno, pues hemos vivido épocas, como digo, de mucha bonanza, donde el tema del empleo, bueno, pues al final había. Ahora se ha juntado un poco todo, ¿no? Ahora es la falta de ahora que está tan de moda decir, de talento, ¿no? De captación de talento. Y luego, por otro lado, bueno, por las condiciones, ¿no? Las condiciones de contratación, etcétera, que han venido un poco afectadas por el tema de la reforma laboral. Y muchísima competencia, bueno, porque el sector siempre ha habido mucha competencia, ya sea por servicio, ya sea por precio, bueno, pues como cualquier otro sector, ¿no? Sí, no, como todos los sectores, bueno, yo creo que la competencia, siempre lo he visto desde el punto de vista del vendedor, en mi caso era buena, ¿no? Porque, como decirte, significa que hay mercado y que se puede competir de una forma honesta y siempre un poco mirando también lo demás, ¿no? Lo que hace lo otro, pues tú te ajustas y todo eso. Y siempre, ¿sabes? Los vendedores sabemos que tú también siendo director comercial, que muchas veces no tienes ni el mejor producto ni el mejor servicio, pero sin embargo seguimos trabajando porque al final todo es, yo creo que la mente puede más que muchas cosas, ¿no? Siempre la actitud y la fuerza que tiene uno dentro es súper Eso, importante. eso es fundamental. La actitud y la mentalidad es fundamental en todos los campos de la vida. Eso, ¿no? Como lo tengo cada vez más claro. Vale, Sí, ahora sí. hablamos, Ignacio, un poco de, Juan Ignacio, de lo que ha sido un poco tu experiencia, para decirlo así,
tuviste que pasar por una enfermedad complicada y claro, tiene mucho valor por tu parte también comentarlo, ¿no? Porque muchas veces no, yo no estoy de pensamiento igual que tú, que cuando alguien tiene un problema de salud, pues, ¿por qué no contarlo, no? Hay personas que me dicen mejor lo tienen escondido, tienen casi como un poco que dirá la gente, ¿no? Bueno, sabemos que el ser humano, como es, el ser humano, nosotros tenemos el lado bueno, el lado oscuro, por lo tanto siempre habrá gente que te criticará o por cualquier cosa, o sea, porque tienes el pelo para arriba o por un lado o por el otro, o sea que al final, pero claro, tú has tenido ese valor y entonces ya de entrada yo quiero decirte que me parece fantástico y una cosa que también si un día, espero que no, me toca que pasar por Esperemos eso, que no. pues lo diría también, ¿no? ¿Qué problema hay? Entonces, ¿cómo fue esa etapa de la enfermedad? Por ejemplo, me gustaría saber cuándo te lo diagnosticaron, cómo te sentiste, o sea, quiero saber también la parte emocional. Vale. Bueno, pues todo esto ocurre a raíz de una fecha muy significativa, que fue la Filomena, que bajé a quitar la nieve, como muchos, a quitar la nieve aquí en Madrid, sobre todo del coche y tal, porque lo recomendaron, y a la mañana siguiente ya me empecé a encontrar mal. De hecho, me desperté con un testículo inflamado. Como buen hombre, me callé durante un par de semanas, no dije nada en casa, hasta que ya no podía más, no podía ni, ni sentarme y me tuve que ir a urgencias. Me lo tratan inicialmente como un hematoma, como si hubiera tenido un impacto. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que los médicos estaban un poco descolocados. Y finalmente en abril, pues en abril del 2021, deciden extirpármelo. Cuando lo quitan, aparecen dos tumores malignos, ¿vale? Estaba encapsulado en el testículo. Sí me gusta, dado que, bueno, me dedica siempre al tema del empleo, también relacionarlo. En el momento que lo comunico en la empresa, dura una semana en la empresa. Me invitan a irme de la empresa, es decir, soy despedido cuando comunico que tengo cáncer y que me tienen que dar quimio. Inicialmente me llaman y me dicen bueno, que tenían que ver los resultados de un TAC que me habían hecho hacía poco y inicialmente estaba limpio. Con lo cual, a nivel de emociones, pues imagínate, ¿no? O sea, es un poco montaña rusa porque primero piensas, oye, la palabra cáncer, que ahí es cuando piensas, pues me voy a morir, adiós a todos. O sea, eso fue mi primera reacción, fue de rabia, de miedo, de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Cuando después me llaman y me comentan que en el TAC sale que estoy todo limpio, que parece ser que toda la parte de cáncer se ha quedado en el testículo, pero que me tienen que dar a modo preventivo esto, quimioterapia. Vale, yo desconocía lo que era todo el proceso de la quimioterapia, pero bueno, lo veo como un mal menor, con lo cual me quedo contento. Mi sorpresa es que cuando voy a la cita con oncología me dicen que dado que hacía 10 años a mí me habían operado el corazón con tres bypass. Me dijeron que la quimio era muy fuerte para el corazón y dado que estaba limpio, pues preferían no arriesgar y nos volvíamos a ver en el mes de julio, hacia el 27 de julio, para ser más concretos, ¿no? Una vez que hubiera hecho las pruebas, analítica, TAC, etcétera. Y ahí es cuando viene el golpe, porque, bueno, pues el 27 de julio del 2021, pues entramos en un giro en la consulta, tan panchos, pensando que estaba todo perfecto, y me dicen que me ha hecho metástasis y que se ha ido a los pulmones y que tengo 5 nódulos. Yo en ese momento mi única reacción es, no, o sea, me dicen que tengo que empezar, esto era un jueves, que el lunes tengo que empezar la quimioterapia, y yo le digo que es imposible porque me incorporo en otra empresa a trabajar. Y me dice, no, no, a trabajar empiezas, pero aquí en el hospital, el 12 de octubre, desde el día 2 de agosto hasta, bueno, pues hasta mediados de octubre, que empezaba la quimio. Y mi reacción ahí, pues la verdad, fue ya de bloqueo. O sea, no conseguí articular más palabras. Es verdad que el oncólogo me soltó de golpe, pues por todas las fases por las que iba a pasar. Y me dijo, bueno, tienes el fin de semana para asimilarlo, ¿no? Con lo cual, ese fin de semana fue curioso. Siempre cuento la anécdota de que me llama una antigua compañera, porque había sido su cumpleaños, le había felicitado, y que también había tenido cáncer, y me lo pone todo fatal. Que se me va a caer el pelo, que me voy a hacer mis necesidades Ánimo. encima, que se me van a caer las uñas, etcétera, etcétera. Con lo cual, mi primera reacción es decir que no me pienso dar la quimio. Pero bueno, gracias a Dios la cabeza a veces te juega unas pasadas y a los 5 minutos dije, mira, quiero vivir esta experiencia, por supuesto, porque quiero curarme. Y luego aparte, pues pensé que quería contar mi experiencia con la quimio, dado que no sabía el proceso, había oído, ¿no? Por familiares, conocidos, etcétera.
y decidí contarlo en LinkedIn, ¿no? Decidí porque era la única red social en la que estaba y en aquel momento, ahora ya no, ahora estoy en todas otra vez, he vuelto a picar, pero ya ahí es donde empiezo a contar toda mi experiencia, ¿no? Con la quimioterapia, con el Es cáncer. que, es que a veces los médicos, como decir, no son los tan delicados que deberían hacer, ¿no? Ellos lo ven, a lo mejor no lo hacen por mal, pero lo ven como un proceso y tal. Lo que pasa es que, claro, tiene que tener cuidado Yo lo no que se lo he dice hecho en porque... cara, ¿eh? Yo no se lo he hecho en cara. Es más, por ejemplo, mi mujer fue como, joder, qué brusquedad, cómo te ha podido soltar todo de golpe. Pero para mí fue como ponerme en mi sitio, ¿no? Es decir, Sí, vale, pues ya está, esto es lo que hay, esto es lo que nos vamos. Es verdad que el primer día de la quimio, el primer día para empezar de aperitivo eran 6 horas de quimio y la enfermera me dijo, le pregunté, ¿no? Y me dijo ella, dice, mira, llevo aquí toda la vida y cánceres iguales, tratamientos iguales, respuestas diferentes. Y a mí aquello ya me tranquilizó. Por ejemplo, le pregunté el famoso, me tengo que cortar el pelo, o sea, me lo tengo que quitar y tal. Y me dijo, yo he conocido casos que no. Es decir, me dijo, tú vete viviéndolo y iremos viendo cómo responde el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues así lo viví, ¿no? O sea, al final yo creo que la experiencia de cada uno es la de cada uno pues eso, cánceres iguales, o incluso cada cáncer es distinto, las quimios son diferentes, los tratamientos son diferentes y decidí vivir mi experiencia, que es la mía, la de Nacho Vila. yo como terapeuta, que digo, llevo 20 y pico años como terapeuta, ¿no? No solamente he hecho las dos cosas, siempre trabajando en las dos vertientes, terapeuta y venta, y marketing, etcétera. Y trabajando con mucha gente, ¿no? He visto también, perdón. Y yo creo que la parte psicológica, ¿ves? Siempre yo digo, esa es mi idea, mi idea personal. La mente crea el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento actúa sobre la materia. Y hago un ejemplo tonto, ¿no? El otro día mi amigo José Harman se pegó casi 200 kilómetros en bicicleta en 12 horas, no sé cuántos kilómetros hizo, ¿no? O por ejemplo, el mismo Rafa Nadal, que gana partido estando 6 horas jugando al tenis. O sea, un cuerpo humano normal no aguantaría eso. Entonces yo creo que la mente, repito, tiene mucho poder. Por lo tanto, ¿por qué al mismo nivel de enfermedad algunos se curan y otros no? Porque yo creo que también entra una parte psicosomática, ¿no? Yo A lo he ver, hablado con muchos médicos aquí, no sé cuál será tu pensamiento, ahora te lo pregunto, pero sabes, mm, la parte psicosomática, ¿no? De la psique, creo que te influye mucho, ¿no? ¿No tú no crees que también eso? O sea, si tu forma de reaccionar a la enfermedad tiene mucho que yo, ver. mira, yo tengo un buen amigo psicólogo, Ramón Oría, que él escribió en su momento un artículo muy bueno que decía, el cáncer no se cura con abrazos y besitos, No, no, o con besitos y abrazos, o no me acuerdo muy bien cómo sí, lo tituló, ¿no? Y en eso sí coincido con él, quiero decir, yo después de haber acabado todo el tratamiento, y no sé, es mi opinión, que yo no soy médico ni experto en ello, a mí quien me curó fue la quimio, o sea, eso sí, no, está claro. lo tengo clarísimo. Es verdad que una cosa es que yo siempre diferenciaba lo que era el tratamiento y el resultado final, ¿no? Yo, de hecho, durante todo el tratamiento no pensaba apenas en el resultado final, porque lo que quieres es acabar el tratamiento. Acabes como acabes, ¿no? Porque acabas tan machacado. Entonces, sí que ayuda desde el punto de vista, y estoy de acuerdo contigo en el tema de los dos ejemplos que has puesto, de Rafa Nadal y de tu amigo, que por supuesto la cabeza, joder, hace milagros, ¿no? Y muchas cosas están en la cabeza, lo que hablábamos antes, ¿no? De la actitud y la cabeza, ¿no? Pero yo tengo muy claro que el cáncer me lo ha curado la quimio, ¿no? Y Sí, los sí. médicos. Pero el No, no, tratamiento es verdad que lo he podido llevar, bueno, pues a lo mejor la actitud que tomé, los pensamientos, no cayendo nunca ni en un pensamiento, como digo yo siempre, happy flower, pero siendo consciente por lo que iba a pasar, sabiendo que era un proceso largo, que tenía que tener mucha paciencia y eso sí que me permitió por lo menos ir llevándolo mejor, ¿no? Porque, bueno, pues es un proceso bastante duro y es verdad que ahí la cabeza te puede jugar malas pasadas. Yo en mi caso, como no soy del Atleti de Madrid ni del Cholo Simeone, pues no decía partido a partido. Siempre he sido más de Rambo y decía día a día, ¿no? Entonces, yo he ido día a día y no iba pensando en el final del tratamiento, ni iba tachando los días, porque sabía que en cualquier momento, como así ocurrió, se podía parar el tratamiento o podían ingresarme en urgencias o podían a lo mejor ver la posibilidad de dejar de darme el tratamiento porque el cuerpo no aguantaba más. Entonces decidir día a día, ¿no? Y es verdad que ahí la cabeza fue un poco, bueno, pues es decir, es hoy y olvídate
si te queda septiembre, octubre, noviembre o lo que sea, ¿no? No, entonces, sí que ayuda a llevar el tratamiento. Ya Exacto, si eso. es o no, no lo sé. Es que eso es lo que digo yo, sí, no, el tratamiento médico es necesario, ¿no? Por eso que también la Mm. terapia alternativa, ¿por qué se llaman así? Se llama alternativa, porque primeramente uno tiene que ir a la medicina que conocemos, a la medicina general, y luego también puede coadyuvar siempre, que repetimos, que cree en eso, porque como todo, la creencia, repito, en mi opinión, siempre tiene mucho la fe, ¿no? Podemos decir así, que uno se pueda curar, para mí mueve montañas, o sea, pero repito, es una opinión personal. Está claro que hay que hacer un tratamiento médico, como dices tú, pero yo me imagino, ya tú me lo estás diciendo, me lo estás transmitiendo, que tu actitud ha sido positiva, haciendo vivo al día a día sin pensar en negatividad, ¿no? Por eso que No, cuando uno está centrado con la mente en el aquí y ahora, ¿no? Siempre está trabajando con lo que tiene, que realmente es lo real. O sea, el momento ese que tú y yo estamos hablando, en este momento es lo real. Lo que ha pasado y lo que va a pasar tras 20 minutos, media hora, eso no no lo sé. existe. ¿Sabes? Entonces, No. yo creo que eso, tu actitud, por lo que me llega como información, porque yo, digo, he trabajado con mucha gente muchos años, percibo muchas cosas, ha sido fundamental también. Respeto realmente siempre al tratamiento que, por supuesto, yo siempre digo, cuando tiene un problema, los médicos. Un problema salud mental, psicólogo. Ojo, no vamos a despreciar otros tratamientos que a lo mejor te pueden coayudar, te pueden ayudar, te pueden aliviar muchos síntomas y muchas cosas que a lo mejor, ¿saben? No Yo en pensarían. mi caso me puse en manos bueno, pues del equipo de oncología del Hospital 12 de Octubre aquí en Madrid. Y es verdad que mucha gente me escribía por LinkedIn y me proponía cosas y tal, pero yo en este caso me quedé siempre me acuerdo de una madre del cole de mis hijos que se había roto una pierna, la habían operado tal, y se recuperó muy bien y le dijo, joder, ¿qué has hecho para recuperar tan bien? ¿No? Y dijo, hacer lo que me digan los médicos, ¿no? Pues yo en este caso tomé ese plan, ¿no? De acción de decir, lo que me digan ustedes, o sea, y por ahí voy a seguir. Que otras personas utilizan a lo mejor algún tratamiento alternativo más o yo eso ya no puedo entrar porque no lo he hecho. O sea, yo lo que me dijeron los oncólogos, a mí cuando ya estoy acabando el tratamiento me tiene que ingresar de urgencias por una insuficiencia renal y me acuerdo siempre que le dije a la oncóloga, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y me dijo, que había perdido en ese momento como unos 18 kilos y me dijo, tienes que comer y beber. Y a mí no, ni me entraba la comida ni me entraba la bebida. Yo me alimentaba todos los días de media piña, media rodaja de piña en todo el día, porque no podía, no me entraba nada, y vamos, no llegaba ni a medio vaso de agua, ¿no? Y claro, me provocó una insuficiencia renal brutal, y me dijo, tienes que comer y beber. Y dije, pues tráigame la comida y tráigame la bebida y vamos a por ello. Porque no me quedaba más remedio, ¿no? Porque si no me dijeron que ni terminaba el tratamiento y bueno, pues estaba en una situación bastante delicada, ¿no? Sí. Pues, yo No, la ahí verdad, no puedo hablar de otras alternativas porque no lo he vivido. sí, 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 no, pues digo, pero siempre, bueno, digo, hay personas que sí, a lo mejor le apetece y ahí están, ¿no? Ahí está. ¿Qué aprendizaje? O sea, la verdad que los que he vivido es duro, ¿eh? Porque ahora todo lo está hablando con esa tranquilidad, pero oye, tela, ¿no? Tela marinera, porque a ver, ahí a veces nos quejamos. Yo tengo, por ejemplo, el menisco medio fastidiado y a veces me quejo que no camino 100%, pero vamos, me tengo que estar callado, ¿no? Eso sí, Exacto. pero ¿qué aprendizaje? Me gustaría comprender de tu parte, ¿qué aprendizaje te lleva de la enfermedad? ¿Te has dejado algún aprendizaje toda esa situación que has Oh, vivido? brutal. Eso, yo siempre digo que es un máster. Es un máster en humanidad, es un máster de resistencia. Es lo primero y curioso lo que es el cerebro, ¿no? Te olvidas de todo una vez que ha pasado. Y ahora estoy ya, a ver si me acuerdo, pero no se queda ahí tan grabado, ¿no? No vives todo el día con ello en la mente y ahí aprendes primero de lo que somos capaces los seres humanos. O sea, yo siempre he sido un tío muy aprensivo con el tema de las enfermedades y ahora ya ni aprensivo ni leches, claro. O sea, 3 bypass hace 10 años, ahora el cáncer, y tal, testículos, y tal. O sea, entonces, quiero decir, te das cuenta a lo que puedes llegar. Yo hablo con gente, le cuento un poco mi proceso. "Oh, es que a mí si me tuvieran que pinchar o poner la vía, digo, lo haces. No, a mí Sí, si tuvieran que no sé qué, que lo haces. O sea, yo sí, he sí, vivido no, toda bueno, la semana con la vía puesta. Hace 5 años habría dicho, joder, tener que llevar eso impuesto, ¿no? Entonces, es un aprendizaje brutal, ¿no? De capacidad de resistencia que podemos llegar a tener. O sea, te parece imposible. Ahora, o sea, yo ahora lo pienso, yo al final del tratamiento, cuando termino en el mes de octubre, me tiro literalmente en la cama 2 meses. Quiero decir, ya lo he comentado, ¿no? 18 kilos, o sea, imagínate, siempre cuento la anécdota
a nivel capacidad intelectual, yo soy lector asiduo, yo creo que en todo el tratamiento me pude leer 20 páginas de un libro, ¿no? Porque el agotamiento es brutal. Y veía series. Y hasta qué punto llegas de agotamiento que llegué a verme una temporada entera de La Casa de Papel y cuando terminó me di cuenta que ya la había visto hace tiempo, o sea, porque el agotamiento es total. Entonces, te das cuenta, o sea, el cómo puedes día tras día irte a la cama completamente destrozado, cansado, con un frío porque has perdido un montón de peso. Me faltó hasta dormir ya con un gorro de lana, del frío que tenía hasta en la cabeza, uno que está acostumbrado a tener tanto pelo que parezco el puma ahora, pero antes en todo estaba claro, con la cabeza rapada. Y te das cuenta que es totalmente, es un aprendizaje, ¿no? Y de lo que es capaz una persona de aguantar. Y luego, por otro lado, y en eso será injusto si no lo digo, joder, lo buena que es la gente, ¿no? Coño, que bien se portan, ¿no? Bueno, yo en mi caso, como bien sabes, conté toda mi experiencia en LinkedIn y descubrí gente fantástica. O sea, parte de que el tratamiento pudiera seguir adelante con él, con ánimo, con fuerza y el día a día, se lo debo a mucha gente que he conocido en LinkedIn. Hoy he estado comiendo con una de esas personas, ¿no? Con Francisco, bueno, joder, cuando nos hemos visto, ¿no? Que hablábamos y tal, y, y he conocido gente fantástica, ¿no? Y como le decía a él, digo, joder, somos más los buenos que los malos, ¿no? Gente buena, ¿no? Entonces, a mí el apoyo de la gente en LinkedIn fue bestial. Al principio yo lo hice porque sí, porque me dio la gana y quería contar la experiencia, pero luego a mí me vino muy bien como ayuda y a la vez creo que serví de ayuda a mucha gente, ¿no? Lo que decías al principio cuando hablábamos, ¿no? De bueno, que hay gente que no lo quiere contar y es totalmente lícito, ¿eh? O sea, ya a mí me escribía gente que incluso su familia no lo sabía que había tenido cáncer. Pero Juan Ignacio, además, me imagino también, al vivir esta experiencia, te vas dando cuenta de la cosa importante de la vida, ¿no? Cuando uno, por decirte, está tan cerca, entre comillas, de irse al otro barrio, ¿no? Que es una Mm. prueba para decir, ostras, me voy dando cuenta, voy un poco a hacer ¿cómo se dice? Un cero, ¿no? Un acerramiento total de mi vida. Y decir, ostras, a lo mejor las prioridades que antes ponía, que a lo mejor el trabajo, que suele pasar a muchos, y ya Mm. no es eso, sino a lo mejor voy valorando más las personas que están cercanas, ¿sabes? Los familiares, los que están, los verdaderamente los que te quieren que están ahí, ¿no? Aparte de los de LinkedIn, que Mm. es un sitio maravilloso, Exacto. No, por ¿no? Creo que supuesto. eso es súper A ver, importante. yo siempre lo digo, ¿eh? Y lo he hablado con gente que ha pasado por experiencias de este tipo. Incluso lo hablé hace poco con la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, que me la encontré en un evento, ¿no? Ella tuvo un accidente bastante que estuvo también muy grave. Y coincidíamos ambos, ¿no? De que relativizas ahora muchas cosas de la vida, pero sobre todo relativizas cuando estás ante un problema serio. Quiero decir, te enfrentas de otra manera. Por ejemplo, yo recientemente me quedé en el paro y lo llevas de otra manera. Quiero decir, echas el freno y dices, cuidado, que tú hace casi 2 años podías estar en el otro barrio, ¿no? Entonces, relativizas en ese aspecto. Luego te sigues cabreando igual con tus hijos porque nos han hecho la cama o porque te han arañado el coche. O sea, el día a día es el día a día. Ahí sí que no tiras de, bueno, que tuve cáncer y tal. No, pero sí que es verdad que ante problemas serios, sí volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que es un máster, joder, y afrontas la vida de otra manera, ¿no? La afrontas. Sí que intentas ahora apuntarte a todo. Por ejemplo, yo nunca he ido a un concierto, bueno, solamente he ido una vez en mi vida a un concierto. Y ayer estábamos con unos amigos y tal, y que si vamos al concierto de Loquillo y tal, joder, levanté la mano. Yo quiero ir, o sea, quiere decir, intento, es verdad, ir a cosas que antes no iba. O sea, como Claro. anécdota graciosa, digo, me invitaron unos amigos a un concierto de música barroca que no había ido en mi vida. Me gustó la primera, la segunda canción me estaba durmiendo. Lo digo, bueno, pues cada uno llega a donde llega, ¿no? Pero es verdad que me apunto ahora a un bombardeo. O sea, lo que me inviten, voy, me inviten o que hablemos de ir a hacer alguna cosa. Intento en ese aspecto un poquito aprovechar más las cosas, ¿no? Y relativizarlas, ¿no? Y cuando no lo hago es cuando me meto un capón a mí mismo, ¿no? Decir, tío, que hace 2 años no sabías dónde estabas, ¿no? Exacto. No, como decía la canción de mi amigo Julio Iglesias, pues decía, me olvidé de vivir, ¿no? Muchas Exacto. veces no olvidamos de vivir, porque estamos tan Ujú. metidos, repetidos
Yo como trabajo con personas que son empresarios y también trabajadores, están metidos en su mundo laboral y también la familia, siempre intentando congeniar que todo esté en equilibrio. Pero claro, después te olvidas diciendo de las cosas sencillas de la vida, de tomarte un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor ahí de Total. Madrid, ¿eh? Sí, sí. Como decía la mujer de Aznar, ¿no? Un coffee, cuando habló en inglés, ¿no? Una cup Exacto. of coffee ahí, ¿no? Pero que esa cosa sencilla, la gente, por ejemplo, que vive en los pueblos, ¿no? También valora mucho eso, de un paseo en el monte, Bueno, mira, esa yo cosa, este fin de semana mismo, el sábado, plantando en el jardín unas plantas que a mí la jardinería ni me va ni me viene, pero bueno, echando una mano. Y en ese momento, de verdad, y sé que va a sonar muy cursi, pero me di cuenta y dije, joder, en esto consiste la felicidad. Estar oyendo música, con tu música a tope, cantando fatal, pero animado y poniendo unas plantas, ¿no? Porque es como que empieza el verano, voy a empezar a disfrutar y dices, joder, si es que es así de básico, ¿no? Lo que pasa es que nos tenemos que la felicidad es estar en un yate en Nueva York y, bueno, oye, que también, ¿eh? Que a mí también me gustaría, pero que muchas veces nos olvidamos que lo que tenemos con eso, joder, eso es la felicidad o eso es un lujo, ¿no? O eso es sea, lo eso que es el verdadero lujo, ¿no? De la vida, de poder tener esa vida. Yo, por desgracia, hace cosa de, ahora va a hacer casi ya 2 meses, falleció mi hermano el tercero de un infarto y he conocido la otra parte, ¿no? Con mis sobrinos y mi cuñada, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que queda, ¿no? Cuando falleces, porque y esto de verdad nunca me gusta decirlo en plan héroe, pero tanto cuando la operación del corazón como cuando lo del cáncer no tuve miedo a morir. O sea, dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y chico, pues estuvo bien, ¿no? Mientras duró. Pero sin embargo, ahora cuando he vivido esta experiencia, que ha sido ver lo que deja esa persona cuando muere, a mí eso sí me ha marcado, ¿eh? Me ha marcado, fíjate, hasta si me pones, no te digo más que el tema del cáncer, porque bueno, pero sí porque he visto lo que dejas, ¿no? Si te vas a otra vida, ¿no? Como ha sido el caso de mi hermano con 63 años, ¿no? Joder, dices, tío, es que no espabilamos ahí en casa cuando tenemos discusiones a veces, ¿no? Como en todas las familias, o bueno, ya no discusiones, ¿no? Sino que te enfadas por algo y tal. Es que no espabilamos, o sea, no tenemos vale la señales pena. continuamente de la vida y no aprovechamos Exacto, eso. no vale la pena enfadarte porque la vida, como dice, es tan corta que la tiramos en otras cosas. Efectivamente. Bueno, pero mira, todo eso es aprendizaje, pero me siento que aquí se ha quedado algo que no veo. Todo eso desemboca ahora en un proyecto, ¿no? Me contaste de Ujú. ayuda a enfermos, ¿no? Algo así, si he entendido mal. Me habla un poquito de Dependiendo. eso. Sí, bueno, pues gracias a LinkedIn, en este caso, contactó conmigo una persona que había leído todos mis posts relacionados con todo el tema de mi vivencia, como he dicho antes, con la quimio. Bueno, pues es una empresa que se ha creado recientemente, donde, bueno, pues se ha creado, digamos, un protocolo para las empresas, para el tratamiento y sensibilización en las empresas de los trabajadores con enfermedades crónicas, ¿no? O limitantes, ¿no? Porque es verdad que hoy en día, gracias a Dios, existen muchos protocolos, tema de igualdad entre hombre y mujer, colectivo LGTBI, etcétera, pero bueno, pues esta persona vio que no había nada de tratamiento o de sensibilización hacia los trabajadores con enfermedades crónicas, ¿no? Y puede ser, lógicamente, desde un cáncer. De hecho, las personas que componemos esta empresa hemos pasado todos por el proceso del cáncer, pero puede ser desde un cáncer a un COVID persistente, ¿no? Que es ahora una enfermedad muy, muy reciente, a una migraña, a una diabetes. Y es un proyecto, ya digo, es todo un protocolo que lleva, sobre todo de concienciación, sensibilización dentro de lo que es todo el tema de diversidad, inclusión en las empresas, pues hacia ese tipo hacia ese sector, ¿no? De trabajadores dentro de las empresas. Es un proyecto que está arrancando, la verdad que yo estoy bastante ilusionado, es muy bonito. eh, y que creo que es necesario, ¿no? Creo que es necesario. Yo recientemente estuve en una entrevista en la radio, por ejemplo, que hablaban de la migraña y yo no pensaba, ¿no? Que la migraña era tan limitante, ¿no? Y contaban el caso de una empresa que hicieron una pequeña encuesta a la empresa de quién tenía migraña y salieron 2 trabajadores, ¿no? Joder, la verdad que es muy limitante. Pues eh, sí,
y en la empresa no lo sabían. Entonces, bueno, pues se ha creado un poco todo ese protocolo de sensibilización desde la parte de arriba de la cúpula directiva, a los managers, a lo que es el resto de la plantilla, que exista esa sensibilización que hemos visto que a día de hoy no existe, ¿no? En las empresas. Y en ese proyecto estamos, Andrés, empezando poquito a poco, moviéndolo, que creo que es necesario, que exista esa sensibilización. Bueno, se han diseñado también una serie de programas también, incluso de acompañamiento para esos trabajadores que lo deseen. Sí que aprovecho, como tú decías al principio, que hay gente que no quiere contarlo. Es decir, no venimos aquí a descubrir quién tiene una enfermedad crónica en la empresa. Es más de sensibilización y luego, lógicamente, si hay gente que quiere y la empresa quiere acogerse a ese plan un poco, digamos, de acompañamiento, de seguimiento, etcétera, pues con un equipo que tenemos detrás de psicólogos, de hábitos saludables, economía de salud financiera, etcétera, etcétera, es toda la idea, ¿no? del proyecto. Vale, pero lo hacen como empresa, ¿no? Pues ustedes son una Efectivamente, es empresa una y sí que... empresa, a ver, la diferencia es que es una empresa social, ¿vale? Quiero decir, tiene un fin social, lógicamente también tiene un fin económico, pero sí que tiene una parte destinada a la parte social, ¿no? Entonces, es ese compromiso donde va a primar más en la empresa, y sé que esto suena muy bonito, pero la parte social, la parte de implicación en ese aspecto, que no se ha creado solo como un negocio al uso, Exacto. ¿no? Sí, Eso porque es. a mí tú me has dicho algo antes que a mí me ha parecido fatal, que cuando tú tuviste el cáncer, te diagnosticaron eso, la empresa te despidió. O sea, esto Mm. es anticonstitucional. O sea, eso no sé Ya, si pero tú no tuve manera, sabes que no tienes manera de demostrarlo, Andrés. Yo curiosamente con esta empresa Ah, había trabajado, pues cuando me operaron del corazón, y estuve con ellos cerca de 2 años, o sea, que decir que no era sospechoso, yo sabía cómo trabajaba. En la siguiente empresa donde me incorporé, al mes, mi querido director comercial me soltó que resetease y que dejase ya de hablar tanto del cáncer. O sea, quiere decir que como ves todavía, a mí no me gusta hacer nunca bandera de nada, pero queda mucho por hacer, ¿no? Se habla mucho, Ramón Reyes, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, siempre lo dice, ¿no? Que hay que visibilizar más el tema del cáncer. Y es verdad, ¿no? O sea, se sigue viendo como algo de a mí no me va a tocar y al final, por suerte, o sea, perdón, por desgracia, nos va a pasar a muchos. O sea, que decir, yo cuando me operaron hace 10 años del corazón, pensaba que había cubierto el cupo de mi vida ya de una enfermedad grave, ¿no? Pues bueno, de hecho, fui profeta, porque siempre me decía la gente, "Joder, te han operado el corazón y tal, tú ya has pasado, ¿no? Por una experiencia dura en la vida". Y me acuerdo en aquella época, que bendita la hora cuando lo dije, bueno, siempre puedo tener también cáncer. Y joder, mira, 10 años después o 8 años después, lo no tuve. dice nada. Ahora digo que siempre me puede tocar el euromillón, a ver si es verdad y me Eso, toca algo. cuidado lo que se dice porque se cumple, ese es el problema. Oye, ojalá, Bueno, ojalá. Juan Ignacio, estamos llegando casi a la final de la entrevista. Siempre digo que aquí el tiempo, cuando uno está a gusto, se va volando, no se da ni cuenta uno. Efectivamente. Pero sí, me gustaría a la persona que desafortunadamente en ese momento han tenido que pasar una etapa como la tuya, la están pasando ahora, o conocen a algún familiar, entonces a lo mejor le podemos dar algún consejo, algo que yo le puedo dar. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar tú a una persona que en este momento eso está teniendo un momento complicado en su vida, ya que tú, por tu experiencia, ¿no? Porque al final eso es una cosa dolorosa, ¿no? Por decirlo así, pero es una experiencia que ha tenido, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le puede dar? ¿Cómo llevarlo? ¿No? Como decíamos antes, claramente ir a escuchar lo que hacen los medios, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué le podemos decir? A ver, yo siempre digo la frase de consejos vendo que para mí no tengo. Yo consejo ninguno. O sea, que decir, de hecho, mucha gente me escribía, siempre recuerdo una persona de Sevilla que tengo todavía contacto con ella, y además siempre digo, todavía está fantástica, ya recuperada y tal. Y me acuerdo que ella me escribió porque empezaba el tratamiento cuando ya estaba bastante avanzado el mío. Y yo se lo dije, o sea, vívelo, vive tu experiencia. O sea, yo me quedo con lo que me dijo la enfermera el primer día, ¿no? De cánceres iguales, tratamientos iguales, respuestas diferentes. Entonces, cada uno tiene un umbral de dolor, uno es más quejica que otro. Yo siempre he sido muy quejica y sin embargo dicen que me porté muy bien durante todo el tratamiento, que no me quejé ni un solo día. Yo creo que tuve una salida de pata de banco un par de veces de hartura y tal. Pero el consejo yo creo que es vivirlo, saber que, joder, que al final vale la pena y ser consciente del por qué lo haces. Es decir, el tratamiento
es duro porque es duro y a mí no me gusta entrar en detalle, pero es bastante duro, pero sabiendo, joder, que es con un fin, ¿no? Y el fin es, joder, poder seguir aquí contándolo, ¿no? Y yo ahora en agosto, pues haré 2 años desde que hice el tratamiento. Soy consciente de que soy enfermo de cáncer para el resto de mi vida, aunque porque los oncólogos no les gusta hablar de que estar limpio. Y ahora en agosto tengo otra vez revisión y voy muerto de miedo, ¿no? O sea, quiero decir, ahora tengo revisiones cada 3 meses y luego lo van alargando. Y el consejo es ese, o sea, el consejo es vivirlo, saber que al final se supone y se prevé, no todo el mundo, lógicamente, por desgracia, llega a buen puerto, pero es vivirlo. Y como decía antes, ir día a día, que se pasa, hay momentos malos, pero saber que todo ese esfuerzo y todo ese mal trago que pasas es por algo, ¿no? Por desgracia, vuelvo a repetir, yo sé que en muchos casos no llegan a ese buen puerto, pero hay que intentarlo, ¿no? Yo cuando mucha gente me ha dicho, qué valiente o qué tal o qué, digo, no, si es que no hay otra opción, Andrés. O sea, es decir, yo siempre lo digo, es que no tenía otra opción. O sea, o que no me diese el tratamiento y esperar a que se extendiese por todo el cuerpo y morirme, o probar, ¿no? Joder, por eso ahí la confianza 100% en los médicos bueno, pues es así. Y preparado porque hay gente que me pregunta, ¿y si alguna vez te dicen que vuelves a tener cáncer, te volverías a dar la quimio? Pues es que no hay otra opción. O sea, Claro, y, y mira que te deja, a mí en mi caso me ha dejado secuelas que nadie me las contó. Te deja, pues bueno, en mi caso son las manos y los pies, los tengo acartonados, dormidos. Es posible que desaparezca, pero me han dicho que a veces se queda crónico. Pues ya está, pues a vivir con ello, a veces se me caen las cosas. bueno. Si rompo algo, le echo la culpa a la quimio y ya está, ¿sabes? O sea Vale, ya bueno, está. Ignacio, ya se acabó el tiempo, ya tenemos que Perfecto, saludarnos. Andrés. Darte las gracias de corazón por estar en el canal. Esta es tu casa. Ya cuando quieras podemos hacer otra Encantado. entrevista. Siempre son muy interesantes, muy bonitas. De hecho, ya la anterior rompió molde, fue la primera más vista. Y a todo nuestro canal, esperemos que les haya gustado la entrevista. Les mandamos un beso grande. Juan Ignacio, un beso grande a Madrid, a toda tu familia. Y Un nos abrazo vemos grande, pronto. Andrés. Y como siempre Muy digo, bien, intente ser feliz y disfrutar de las cosas muy bonitas de la vida. Un abrazo grande a efectivamente. todos.